popularidad del gobierno del presidente Lasso porque la gente decía no hay empleo y estamos en plena recesión económica. Desde esa perspectiva, ¿cuánto impactó o afectó a la economía la movilización de los indígenas y otros sectores y cuánto ha estatizado o paralizado la economía la inacción o inversión pública del gobierno de Guillermo Lasso? Economista de la Torre. Bueno, yo creo que usted está poniendo correctamente dos elementos del análisis. Evidentemente la paralización que hemos sufrido durante 18 días va a tener impactos económicos, eso no hay ninguna duda. Pero estos impactos económicos son producto precisamente de un descontento popular que se debe a otros impactos quizás mucho más fuertes, pero que no los percibimos de manera directa. Y le comento, recién salió un estudio de un grupo que hace análisis sociales y económicos aquí en el Ecuador, que es el grupo Faro, ¿ya? Que explica que en América Latina tenemos una baja percepción, un bajo entendimiento de los niveles de pobreza que tienen nuestros propios compatriotas. Es decir, quien más o menos tiene una situación económica cómoda en el Ecuador y en otros países de América Latina, no tiene la capacidad de entender lo que sufre la gente que está en la pobreza. Y ese es el verdadero impacto que nos carcome día a día y que se ha venido profundizando no solo por la pandemia, sino ya desde antes de la pandemia. El direccionamiento que tomó el gobierno nacional y que continúa con el actual en términos del manejo económico, en vez de solucionar o buscar un camino en función de soluciones a la problemática de los más pobres, está ahondando todavía más de esa situación. ¿Qué tenemos? Tenemos un desempleo que está creciendo, tenemos los indicadores de pobreza que han crecido notablemente en los últimos años, la redistribución de la riqueza se ha ido al suelo, es decir, estamos redistribuyendo cada vez peor, los más ricos se llevan más de los recursos y los más pobres menos todavía. Entonces, ¿qué significa esto? Todo ese costo social que está ahí oculto, pero que es real, no puede compararse de ninguna manera con los costos que son realmente pequeños, mínimos, pero que existen en relación a la paralización que hemos sufrido en estos últimos días. Economista de la Torre, ¿no se puede cuantificar entonces lo que se pierde por falta de inversión pública o por un enfoque claro o macroeconómico del gobierno? Eso no se puede cuantificar, porque están hablando, ¿cuánto, abogado Valda? 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones de dólares que se habrían perdido por las movilizaciones. Eso sí se puede cuantificar o lo han cuantificado. Lo otro no. No se lo puede cuantificar definitivamente. Ya, verán, desgraciadamente en términos monetarios es difícil cuantificar todo el impacto social que han tenido las políticas económicas de última data. Pero en definitiva habría otra forma, tristemente, de cuantificar a través de muertos, de gente que ha fallecido por no haber recibido una atención hospitalaria, gente que murió porque no existieron las medicinas en los hospitales, gente que murió por la inseguridad campante en nuestro país, vía sicariatos, vía delincuencia, etcétera. Desgraciadamente, ese costo, que quizás en términos monetarios es difícil de medir o de percibir, es un costo en vidas humanas que ha sido terrible para nuestro país. Perfecto. Ahora, economista de la Torre, ¿cómo entender la situación del precio del barril del petróleo? Porque se supone que hay un excedente allí. ¿Cómo entender a un gobierno que antes de las movilizaciones casi se empavonaba, ¿no? Como un gran pavo real y decía, tenemos 9.500 millones de dólares en reservas internacionales, mandan a los niños a las escuelas y las escuelas no estaban en buenas condiciones, no hay inversión o no había inversión en materia de logística, infraestructura y apoyo para la Policía Nacional? ¿No se pueden mover esos 9.500 millones de reservas internacionales? ¿Deberían movérselo? ¿Cómo se podría hacer? Economista de la Torre. Bueno, es importante anotar que las reservas internacionales no son propiedad exclusiva del gobierno, pero una buena parte de estas reservas están constituidas con recursos de la caja fiscal, y eso sí es importante anotar. Y evidentemente ese nivel tan elevado de reservas internacionales se debe justamente a que han entrado recursos a la caja fiscal, pero en que no se están destinando a los fines que se esperaría, que es principalmente atender lo que es salud, lo que es educación y lo que es seguridad. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay importantes recursos a los que sí puede acceder el gobierno nacional, pero que están represados ahí porque existe una ley
justamente impulsada desde quienes están en este mismo momento en el gobierno, pero que fue aprobada en el gobierno de Moreno, que es esta famosa ley de ordenamiento de las finanzas públicas que obliga a que los excedentes por ingresos petroleros vayan a un fondo y su principal utilización sea para el pago de la deuda externa y no para atender las necesidades de los ecuatorianos. Pero en relación a las reservas también hay que entender que buena parte de las reservas son recursos del sistema financiero nacional, de la banca, ¿ya? Pero son recursos que no están entregados como crédito para que circulen en la economía, porque la banca opera maximizando sus beneficios, prestando poco y almacenando mucho dinero, porque así logran sostener tasas de interés elevadas. ¿Qué significa entonces la otra parte de las reservas internacionales que no es del gobierno nacional, que es de los bancos, que es una plata ociosa que está ahí guardada en función de las necesidades de la banca para poder realizar operaciones muchas veces especulativas a nivel internacional? Especulativas, economista de la Torre, en un tiempo en que se habla mucho de atraer inversión, descubrimos que hay gente que tiene dinero y recursos en paraísos fiscales y descubrimos lo que usted nos acaba de mencionar, que hay dinero ocioso que no se lo pone a circular y a producir en nuestro país. ¿No es contradictorio esto con el mensaje de que traigamos recursos para recuperar la economía ecuatoriana? Definitivamente que es contradictorio, pero tenemos que entender también quiénes están detrás de todo este tipo de operaciones. Es gente que históricamente ha mantenido sus intereses económicos en el exterior. Ahí se entiende también el tema de los Pandora Papers, de los paraísos fiscales, de los recursos que están ocultos en estos lugares donde no se paga impuestos en el exterior en vez de que ese dinero esté aquí en el Ecuador. Y desgraciadamente la banca ecuatoriana, no toda, pero una buena parte, ha aprovechado de estos mecanismos para obtener ganancias en el exterior con dinero de los ecuatorianos, pero que está trabajando afuera. Ya. Entonces, esto definitivamente nos indica que si estas personas están a cargo de un gobierno, a ellos no les importa ni les interesa que le vaya bien al país. ¿Por qué? Porque sus intereses económicos y financieros están fuera del país. Entonces, ahí lo que viene a ser esto de la inversión extranjera o en general